Ahora sí, pues damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es Ana María Barrera, psicóloga, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, magíster en neuropsicología y educación. Ana María, muy buenos días, bendiciones, bienvenida entre amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar con ustedes acá y compartir este espacio tan maravilloso y tan necesario para nosotros como papás. Así es, qué bien, pues nos alegra muchísimo también a nosotros compartir contigo y conversar sobre este tema de la ternura, pero también de la firmeza. Y cuando estamos hablando de la educación de los niños y de los jóvenes, pues yo quisiera que empezáramos a conversar, Ana María, sobre la autoridad, ¿verdad? Porque es que a veces creemos que la autoridad como que es contraria a la ternura precisamente y todo se vuelve como así, muy cuadriculado y muy, aunque sí es de orden, aunque sí es de límites, pero que no quita la ternura. Así que hablemos un poco sobre y definamos un poco sobre qué es eso de la autoridad. Así es. Bueno, cuando nosotros tenemos por primera vez a ese bebé recién nacido en nuestros brazos, todos nosotros empezamos a criar o acompañar ese proceso de ese bebé con base a lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, ¿cierto? Y miramos a ese bebé y decimos, ay, no, voy a ser una mamá perfecta, no voy a cometer los errores que cometieron mis papás, o al contrario, voy a ser como fueron mis papás. Pasan un montón de ideas por la cabeza y vamos dejando a un lado el hecho de que también tenemos que imponer esas normas, esas rutinas, tenemos que ayudarlos y irlos llevando también con base a unos límites. Pero cuando empezamos a imponer, que no es la palabra adecuada, precisamente esos límites lo confundimos con autoridad, y por eso tocas esta palabra tan necesaria y tan importante aclararla, porque a veces confundimos también autoridad con autoritarismo y se nos desvía la palabra autoridad para castigo, para dar órdenes, para maltratar, y se nos va pasando la línea de lo que significa autoridad con autoritarismo. La autoridad es poner límites, y los límites se pueden poner de una forma amorosa, respetuosa y confiable para el niño, para que el niño se acostumbre a crecer en un ambiente sano y saludable emocionalmente. Ah, pero esto sí se puede, pero entonces no es poner autoridad, y entonces ese cuento de la crianza consciente, de la disciplina positiva, no tiene normas, no tiene límites, nunca los niños pueden hacer lo que quieran, todo es paz y amor. No, no, es poner esos límites y tener ese equilibrio entre la autoridad, la firmeza y el amor, la ternura, el respeto, la confianza, y sí se puede lograr con trabajo, siendo consistentes. Lo que pasa es que a veces tendemos a confundir ese término, y si no castigamos, no estamos educando. Si no estamos poniendo una norma autoritariamente en nuestra casa, entonces quiere decir que ese niño no va a aprender, porque como supuestamente la letra con sangre entra, ese dicho es completamente falso. Y disciplina positiva dice algo muy bonito, y es: ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño aprenda tiene que sufrir? A veces somos, ay, pero es que no entiende, pero es que no, parece que no le importara, yo ya le quité eso, yo ya le quité aquello, y no le importa, no le importa. No es que no le importe, sino que es la forma también como nosotros estamos tratando de imponer esas normas, y a veces también como adultos estamos esperando muchísimo de ellos, ¿cierto? Como niños, como adolescentes, y queremos que se haga según nuestra voluntad, pero no estamos siendo conscientes en qué necesitan ellos, ni validando esa emoción de lo que realmente necesitan. Okay. Entonces, la palabra autoridad no es reglas, ni castigos, ni imposición. La palabra autoridad puede ser educar con límites, con normas y con rutinas, con base al amor y desde una crianza consciente y responsable. Muy bien, Ana María. A veces uno pues ve esos cambios en la educación de los niños, y es los papás los llenan de muchas cosas en el momento en que llegan a su familia, los reciben con una ternura increíble, pues de pronto ya sobrecargados también de detalles, de consentimiento, y
Y después, cuando llegan ya a establecer de pronto límites, puede haber como un choque, ¿no? Porque de pronto el comportamiento varía. ¿Desde cuándo, Ana María, uno tiene que empezar con la crianza de esos niños poniéndole límites, empezando a entender también sus reacciones, haciendo estímulo-respuesta? ¿Desde qué momento tendremos que empezar a educarlos en esas normas y límites? Qué bien que preguntas esto, y es muy, muy importante también esta pregunta tenerla en cuenta para estos papás que estamos educando, porque yo también ahí me incluyo y todos los días aprendo de mis hijas, y yo digo que este día a día es una maravillosa oportunidad de aprendizaje, el ser padres. Y aquí yo siempre les digo a los papás, miren, es muy importante conocer cada una de las etapas del desarrollo en que se encuentran nuestros hijos, porque a la medida que nosotros vamos conociendo esas etapas del desarrollo, sabemos qué esperar, sabemos qué necesitan los niños en ese momento. Entonces, desde el primer momento en que tenemos ese bebé en nuestros brazos, que es solo ternura, amor, ganas de acariciar, que la alimentada, que los gasecitos, desde ese primer momento yo puedo empezar a establecer rutinas con ellos. Desde el primer momento, a veces los subestimamos demasiado, no, es que están muy pequeñitos. Cuando crezcan o cuando ya empiecen a hablar, yo ya le empiezo a decir, porque es que si no hablan, yo qué voy a saber si me está entendiendo o no me está entendiendo. Ellos entienden desde que estamos, a luz, mejor dicho, desde que están en el vientre. Ellos entienden. Inclusive cuando están en el vientre, si hay alguna mamá que nos está viendo y está embarazadita, háblenles, miren, en este momento mamá está trabajando, el horario de la mamá es todo el día, hoy mamá se está sintiendo un poquito cansada, maluquita, y le toca la barriga y le habla. Yo a mis hijas les contaba todo. La primera hija, cuando yo estaba en embarazo de mi primera hija, estaba haciendo una especialización en neurodesarrollo, y yo le decía, hoy nos toca universidad, es una jornada larga, vamos a aguantar, es duro y ya se me están hinchando los pies, pero tú te vas a tratar de aguantar, ayúdame para que la clase me fluya todo, yo no me duerme. Y yo le hablaba todo como si estuviera ahí normal. Y así debe pasar, así debe ser. Cuando ya los tenemos en nuestros brazos, les hablamos, mira, es hora de tomar la lechita, pero ya cuando te dé la lechita, te voy a bañar para que duermas un rato, porque mamá también necesita descansar, ¿cierto? No es que voy a coger, a veces también nos vamos entonces al otro extremo, que la teoría dice que deben dormir 2 horas y a las 2 horas levantarlo, porque entonces si no lo levanto y le doy leche, entonces le da una hipoglicemia, que si no gatea en cierta edad, entonces que ya no se va a quedar sin gatear, y de pronto no va a caminar, y entonces va a tener problemas de motricidad, que tiene que caminar a tal edad, que tiene que hablar a tal edad. Y Carlos González, que es un pediatra español, a mí me encanta él, porque él dice mucho que dejamos de disfrutar la niñez y dejamos de acompañar esos procesos que son importantes por estar pendiente, que deje el tetero, que deje la chupa, que porque todavía tiene pañal, ay, que cuándo será que deja el Es una pañal. angustia. Exacto, y se nos vuelve una angustia y no lo disfrutamos y no vivimos cada momento. Entonces por eso es importante conocer las etapas del desarrollo. Si nos vamos preguntémosle a un pediatra, bueno, de acuerdo a la edad de mi hijo, qué debe estar haciendo, qué es normal y qué no es normal. Y con base a eso que nos diga el pediatra, listo, ser un poco flexible, ¿cierto? Mantenernos firmes, pero flexibilizar un poco y disfrutar esa crianza. Ana María, hay 2 cosas que tú dijiste y me gustaría desarrollarlas. La primera, sí, nosotros a veces subestimamos mucho, ¿no? Subestimamos porque está pequeño, subestimamos porque está en esta etapa de la adolescencia, subestimamos porque es que está demasiado triste, y nos la pasamos subestimando, entonces ya no somos ni claros, ni firmes, ni hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y a los 50 años todavía es el bebé, lo subestimamos. Entonces como que se nos pierde el horizonte por estar subestimando cada situación. Entonces me parece importantísimo que desarrollemos bien este tema. Y 2, hay una cosa que me parece importantísimo cuando yo te planteaba definamos lo que es autoridad. Resulta que antes, ¿verdad? Porque todo es un aprendizaje. Aprendemos de lo de antes, aprendemos de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Esa capacidad de observar la realidad que nos ha acompañado a lo largo de la historia y en la actualidad. Cuando hablamos de la autoridad, antes decíamos, bueno, oiga, antes al papá y a la mamá se les respetaba.
No por el tema del miedo, porque no quiero irme por el tema del miedo, no, sino porque tenían una autoridad tal que uno respetaba la autoridad de mamá y papá. Hasta la mirada la entendía. Exactamente, la entendía. el lenguaje Sí, ese no verbal con la sí, mirada, ya a uno le sabía. quedaba clarísimo. Sí. Hoy por hoy, de pronto como que las cosas se han volteado un poquito y es, ya a mamá y a papá no le entiendo. No entiendo cuál es el mensaje que me quiere dejar. Y al contrario, entonces, el respeto no. Ya aquí sí se traduce el miedo al joven, que si le digo, ay, Dios mío, me va a demandar, me va a decirme, no, que me amenaza, que se va, que una cosa y que otra. Entonces, como que ha habido como una confusión, yo no sé, de un tiempo para acá, que quisiera entender por qué la confusión, por qué ya no ese respeto, por qué no lo podemos seguir sin perder la ternura, insisto, sin perder ese tacto bonito, cordial, bondadoso, pero con autoridad. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Sí, Muy bien. Bueno, entonces acá les voy a aclarar, aquí hay mucha tela que cortar con estas dos preguntas que me haces. Definitivamente el establecimiento de esos límites con amor y con respeto en la educación va a preparar a los niños y a los adolescentes para un desarrollo social, para unas relaciones interpersonales, también desde lo personal y también desde lo psicológico, ¿cierto? Abarcan como estos tres aspectos, lo social, lo psicológico y lo personal. Entonces, el cómo yo acompañe estas normas, estos límites, estas rutinas, es lo que yo voy a recoger en esa adolescencia, ¿cierto? Porque es que yo estoy educando es a largo plazo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente nuestros papás tenían los recursos que sus papás les habían dado, o sea, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y así intergeneracionalmente. Y digamos que anteriormente esas ayudas que pues ellos no tenían muchas ayudas, ahora nosotros estamos llenos de información, pues mira, estamos acá en el canal hablando de algo tan importante y tan valioso, estas ayudas no las tenían nuestros padres. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos hacían valer su autoridad y lo que ustedes dicen es cierto, nosotros les teníamos más respeto y todo, pero muchas veces también actuábamos bajo el miedo y era tanto el respeto de que si no cumplíamos esa norma, si no cumplíamos esa regla, teníamos una consecuencia y nos daba temor de la consecuencia que podríamos tener. Entonces actuábamos bajo el presente, ¿cierto? Entonces ya, y se cumplía y funcionaba perfecto. Pero a largo plazo, si bien nosotros somos personas desarrolladas, maduras, somos buenos ciudadanos, tenemos una familia, porque el decir de muchos papás, cuando yo estaba haciendo talleres con ellos, son, pero mira, yo estoy sano y salvo y soy todo un ingeniero y a mí no me pasó nada, y a mí me pegaban y a mí me gritaban, o mira, pues mi esposa es una alta ejecutiva, pero si a vos no te hubiera importado esa pela, ese regaño, ese grito, esa humillación, ¿por qué la estás recordando? ¿Cierto? Si fue tan buena, no sé, si fue tan buena, no la estarías recordando y no la estarías trayendo acá. Entonces, ¿por qué? Porque actuaban bajo presión, ¿cierto? A corto plazo. Y esto a corto plazo no funciona, ¿por qué? Porque lo que hace es que generan en el niño un temor y que los aprende a respetar, pero bajo el miedo. Entonces, ¿qué pasa con los niños de ahora? Es no bajar la guardia con estos límites y con esta rutina, porque si queremos que se conviertan en hábitos saludables, tiene que ser una rutina consistente, pero desde el amor y la ternura. Por eso cuando me convocaban a este tema, yo decía, es espectacular, me apasiona. Desde el amor y la ternura, lo que yo hago es que estoy validando todo el tiempo la emoción y los sentimientos de ellos. Vuelvo como a esa niña, ¿cierto? Trato de volver a esa crianza y a esa niña y empiezo a eliminar sin juzgar a nuestros papás, porque vuelvo y repito, no es culpa de ellos, no tenían más herramientas. No es de juzgar, porque también hicieron lo que tenían con las herramientas que tenían en sus manos, pero sí es mirar de ahí yo qué puedo coger y de ahí qué puedo desechar, y cómo a partir de este momento, con este bebé que tengo en mis brazos, yo con mi esposo, pues o mi esposo y yo, ¿cómo vamos a hacer para remar juntos a la misma dirección y sacar a este niño adelante, ¿cierto? Con esos valores, con esos principios que yo quiero inculcar, sin descuidar esa paternidad o esa maternidad, porque a veces también lo que está pasando con los papás de hoy es que son papás muy trabajadores y muy proactivos, y tanto la mujer como el hombre trabajan todo el día o están por fuera. Bueno, ahora por pandemia estamos adentro, pero conectados a un computador todo el tiempo. En cambio, las mamás de antes estaban todo el tiempo con nosotros en casa. Entonces también son modelos de crianza muy distintos por el ambiente, por la estructura, por lo que el
el mundo en ese momento estaba ofreciendo, que era un modo de trabajo presencial o estar con sus hijos y acompañarlos durante todos los primeros procesos del desarrollo. Entonces, cuando yo me vinculo con ese niño, cuando yo valido esa emoción, cuando me pongo a la misma altura de él, estoy ayudando a que libere oxitocina. Y la oxitocina es como la hormona del amor, ¿cierto? Y se produce gratis en nuestro cuerpo. Entonces, hay algo que se encuentra pues dentro de las funciones cerebrales. Hay una función, pues hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, y dentro de la amígdala están las emociones, también donde se encuentra todo ese sistema límbico. Imagínense que esa amígdala se aumenta cuando hay rabia, cuando hay mal genio, cuando hay esa poca tolerancia a la frustración, cuando hay pataletas en los chiquitos o cuando hay pataletas en los grandes, porque los grandes también hacen pataletas. Entonces, ¿qué pasa? Esa amígdala como que se inflara y es muy difícil de controlar porque entran en un estado inconsciente, o entramos porque es que los adultos también hacemos esas pataletas. ¿Y qué pasa cuando yo valido la emoción, cuando yo abrazo con ternura, con amor, cuando yo con ternura le digo, hijo, me encanta ser tu mamá, aquí estoy para ti, para lo que necesites, y yo sé que no puedes solucionar esta situación que se te está presentando, yo sé que para ti es difícil parar este llanto porque tú querías ese juguetico o tú querías comerte ese helado, pero no era hora de comer el helado, no era hora de jugar con el juguete, pero acá estoy yo, o sea, a pesar de que le estoy dando el límite de que no es hora de comer el helado, de que no se puede jugar en este momento con este juguete estoy yo. Y ese abrazo, esa mirada cariñosa, tierna, eso va a hacer que libere oxitocina y que la amígdala se reduzca. Entonces miren qué bonito, es algo fisiológico que lo puedo manejar yo desde afuera, pero para que esto suceda también tiene que haber un adulto regulado, ¿cierto? Porque si el Pero adulto por supuesto, Ana está María. gritando, si el adulto es muy difícil. O sea que para la cantaleta de la esposa toca también que la amígdala se reduzca un poquito más, ¿no? Claro, si vos le hablas con ternura a tu esposa, Si le ¿cierto? reduce O sea, claro, si uno le habla con... Es que funciona para los adultos, Sí, es que me claro, encanta eso claro. que dices, padre, y para todos. Sí. Me encanta eso, padre, porque cuando uno tiene a los niños, a los bebés, uno piensa que ahí es donde debe educar. Con los bebés y en primera infancia, y que ahí es donde tiene que poner los límites y todo. Cuando están adolescentes también, porque resulta, y acá les voy a dar una mala noticia. Ana María, Hola. te pedimos una cosa, por favor, que nos des esa Claro que mala noticia ahora. Te pedimos que no se te va a olvidar, porque es que tenemos dos llamaditas. Ana María, ahora sí, porque nos dijiste que nos ibas a contar una mala noticia. ¿Cómo así que nos traes malas noticias, Ana María? Cuéntanos. Resulta y sucede que hay algo que se encuentra dentro del cerebro, pues acá hay una partecita dentro de la corteza cerebral que se llama la autorregulación. Y resulta que esa parte de la autorregulación se demora en desarrollar más o menos hasta los 25 años de edad. Esa es la mala noticia. O sea, en los niños se demora más. ¿Por qué? Porque es un proceso que es más lento y necesita mucho más acompañamiento. Entonces, le estamos pidiendo a un niño de 4 años que se regule ya, que madure, que ya está muy grandecito, que qué hubo. Y a una niña de 16 años, ¿qué hubo, qué hubo? Yo a su edad yo ya barría, trapeaba, ¿cómo así? ¿Usted qué está haciendo aquí? Y la pelada de los 16 años, entonces llegan embarazo y le decimos, ¿pero qué pasó? ¿Usted por qué está embarazada? Usted me dijo que madurara, que yo ya estaba muy grande. Y entonces, esa es la mala noticia, que le estamos pidiendo a un niño de 4 años que ya, y a una de 16 años que ya, y resulta que todavía su cerebro, la parte de la autorregulación, está madurando. Entonces, por eso un adolescente se comporta así, y por eso un niño también se comporta con pataletas. Y lo otro que les iba a decir es que ahorita les estaba diciendo al principio, es que todos hacemos pataletas. Los adultos también hacemos pataletas, los adultos peleamos con nuestros hermanos, los adultos peleamos con la mamá por teléfono muchas veces o personalmente. Los adultos también nos incomoda que el jefe nos mande a hacer un informe varias veces porque no está de acuerdo con ese informe. Pero eso sí, el niño, el hijo de nosotros, el chiquito, no puede pelear con su hermanito porque está haciendo muy mal, el adolescente tiene que compartir
con su primo, con su amigo, con su otro hermanito, porque si no comparte, yo no sé qué, el adolescente tiene que estar aquí a una hora en punto y no le puede contestar a la mamá y cuidadito con tirar la puerta cuando nosotros también lo hacemos. Entonces, Sí. eso se llama heterorregulación. Yo heterorregulo cuando yo me autorregulo. Entonces, por eso les decía ahora, todo esto se puede dar siempre y cuando también haya un adulto autorregulado, ¿cierto? Y un adulto que esté consciente de que lo que está pasando a su alrededor no está bien y cómo voy a ayudarle a ese niño o a ese adolescente a gestionar esa emoción. Obviamente en los niños se acompaña de una manera distinta, de pronto más lúdica, de pronto más en juego y en los adolescentes sí de una manera más conversada, más también validando sus emociones y poniéndonos a su altura. Ana María, aquí definitivamente el tema queda clarísimo ya con lo que tú nos expones. Este tema no solamente es cuando estamos formando niños y adolescentes, sino que es para todos nosotros, todo el todos, tiempo, sí. hasta la edad más adulta de verdad, para absolutamente todos, ayudarnos a construir en esa ternura, en esa firmeza, en esa autoridad. Ana María, Sí. tenemos más llamaditas en este Claro, momento. claro Vamos que a sí. escucharlos y ya te formulo la pregunta, ¿vale? Claro que Bueno, sí. muy bien. Vamos a recibir ahora, ¿quién, padre? A Nelly. Nelly, muy buenos días, bendiciones, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días, altamente bendecida. Uy, ¡Ay, qué alegría, Nelly! ¡Qué emoción! Te aprovecho que está la psicóloga para preguntarle sí o no que el padre Risitas es el médico de Cristovisión, porque a veces estamos llevados de una rabiencita y con una risa se nos anota hoy en día, se nos pasa lleno de felicidad. Bueno, para Así felicitar a es. Monseñor por su hermoso cumpleaños, Monseñor Rodas, y que lo felicitamos y que gracias a Dios, al Todopoderoso, nos los tiene en Cristovisión, en todo Colombia, y felicitaciones para todos. Cristovisión ha sido la fortaleza, ese muro gigante con ese temor de esa pandemia que nos quería derribar, pero Cristovisión no permitió. ¡Ay, Dios mío, Bueno, qué Nelly! alegría comunicarme, gracias psicóloga por estar tan hermosamente ahí escuchando todo lo lindo que necesitamos saber. Bueno, feliz día, Dios me los bendiga y me los acompañe. Amén, Muchas muchas gracias gracias. también a ti, Nelly. Gracias. Y Nelly dijo algo importantísimo a Ana María. Cuando Sí, ella le agradece al padre Manuel por su risa, ¿verdad? Porque es que cuando se está educando y cuando se está formando, con autoridad, pero con ternura, pero con firmeza, pero con fuerza de voluntad, pero con paciencia, también se tiene que hacer con buen humor. O si no, también, ¿dónde queda esa educación, Ana María? Así es, así es. Es que yo también iba a repasar un poco lo que acaba de decir nuestra televidente con esa llamada tan especial. Y es que una sonrisa también cambia muchas cosas. Claro. Y el padre lo mencionó ahora. Y entonces con la esposa que llega con la cantaleta, estoy segura que si esa esposa llega con cantaleta y el esposo la recibe con una sonrisa como la que el La padre desarma. tiene, la desarma, exacto, porque es que para pelear se necesitan dos. Pero si ese esposo tuvo un mal día y esa esposa llega con la cantaleta, hay choque, La ahí hay tensión. choque. Mm. Exacto. ¿Cómo entender también ese momento propicio? Porque también le pasa a uno, hemos hablado de la educación con los hijos, de los niños pequeños, de los adolescentes, con los adultos, pero también con uno mismo, Ana María, y es que a veces uno no se tiene paciencia, a veces uno no se trata con ternura. El más se enjuicia es uno mismo, se hace juicios muy fuertes, ¿no? No sé si eso también implica aquí para poderse también construir entre la ternura y la firmeza en esos procesos, ¿no? Porque a veces uno se exige tanto, que es importante exigirse, pero se emite tantos juicios a uno mismo que hasta se baja la autoestima, ¿no? Que- Sí. Que no tiene uno clemencia con uno mismo, Sí. o sea, se exige de tal manera que se vuelve inclemente. Así es. Y es porque a nosotros nos falta desarrollar un valor que es muy importante y es el valor de la empatía. Ese valor se aprende, ese valor creemos que está ahí y que es fácil y ese valor es aprendido. Los niños lo tienen. Si quieres saber cuál es el valor de la empatía, observe a un niño, jugar en un parque, jugar con sus iguales. Su amiguita le quitó la muñeca y le dolió y lloró y pataleó y le dolió en el alma y a los 10 minutos está como si nada jugando otra vez con su amiguita. El niño cuando uno está
ofuscado viene y le dice a uno perdón y está como si nada y uno es el que sigue enojado, pero este se le acaba de olvidar pues que tiró el vaso de leche, que me llamaron del colegio y me pusieron queja y está aquí como si nada y es uno el que es a uno el que le cuesta como ceder un poquito. Y por eso Disciplina Positiva dice algo muy lindo, y es que para poder tocar ese corazón del niño o del adolescente, hay que tocar primero el corazón del adulto. Entonces, ahí es tocarse a uno mismo y trabajar a uno mismo, y por eso esa crianza consciente propone que primero nos miremos hacia atrás, cómo fue esa crianza de nosotros, qué heridas traemos nosotros también desde la infancia, y a medida que nosotros vamos sanando un poco, fortaleciéndonos esa autoestima, porque lo que decías, padre, es verdad, a veces nos damos muy duro, sobre todo las mamás, entonces porque estamos criando, estamos acompañando a los hijos, entonces nos toca lactar, nos toca acompañar, nos toca llevar al colegio, ir a las reuniones, que el mercado, que las empleadas, que la casa, ser amas de casa, ser esposas, ser hijas y ser mamás. Entonces nos tiramos duros y creemos que no valemos, y esa autoestima se nos baja y estamos todo el tiempo como dándonos latigazos, golpes de pecho. Yo les digo a los pacientes cuando vienen a consulta, no se den tan duro, por algo están aquí ya. O sea, el solo hecho de haber pedido ayuda y de buscar un consejo y de buscar una asesoría, eso ya dice mucho de ustedes. Eso ya dice mucho de ustedes como papás. Entonces, ánimo. Exactamente, Ana María, y es que antes de irnos a la pausa, es que eso es importantísimo, el amarse, el quererse, ¿verdad?, el consentirse, el ser tierno con uno, claro, con uno mismo, también implica el hablar y decir, me estoy sintiendo así. O sea, me estoy viendo agobiada, estoy estresada, siento que ya como que las fuerzas no me dan, necesito ayuda. Eso también hace parte de tratarse y de construirse con ternura, ¿verdad? Y con firmeza, con claridad. Así es. Exactamente, Ana María. Señora. Y hay algo muy lindo, y es tener esos tiempos de calidad y tiempo fuera con nosotros mismos. Así es. En el día a día, un cariñito, arreglarnos las uñas, cepillarnos, si nos gusta cepillarnos el pelo, ver un programa de televisión que nos guste, orar, hacer oración. También nos reconforta y nos llena el alma, ¿cierto? Como pensar en nosotros y sacar un espaciecito, no lo hacemos los papás, no lo hacemos. Para nosotros los señores, comprarnos un heladito. Sí, esos detalles deliciosos también hoy no vamos a cocinar, hoy compartamos todos, hoy vamos a salir. Permitirse esos espacios son importantísimos, queridos amigos cristovidentes, porque si no, por eso llegamos al final del camino con dolor, con amargura, con tristeza, y es que sí ve que todo me tocó a mí, es que sí ve, como en eso, nos quedamos es como echando vainas y quejando, ni nada, porque no supimos realmente cómo hablar y decir lo que estábamos experimentando, ¿verdad? Entonces lo importante de hablar claro, con ternura, con respeto, con cordialidad, con empatía, pero hablar claro, que es importantísimo también. Bueno, queridos amigos cristovidentes, nos vamos a ir a una nueva pausa. Ustedes, por favor, quédense allí que ya regresamos. Hay ternura cuando decimos a nuestros hijos, te pido disculpas por lo que te he dicho, tu vida es muy valiosa para mí. Les confieso que tengo mitad de ternura y mitad de firmeza con mis hijos. Procuro vivir ese equilibrio. Ana Irene. Ay, Ana Irene. Eso es así. Ternura, firmeza, pero eso es así, directica. Clarito. Pues muchísimas gracias, queridos amigos cristovidentes, porque ustedes nos ayudan muchísimo en el desarrollo del tema, por supuesto que sí. Y frente a ese mensaje, Ana María, que acabamos de escuchar de Ana Irene, a mí me recuerda pues que siempre los profesionales nos dicen, ojo con esos primeros 3 años de vida del niño o de la niña, porque en esos primeros 3 años lo que tú le brindes de amor, de atención, de cuidado, de palabras, de testimonio, ellos lo van a absorber de una manera impresionante. Y entonces uno diría, bueno, hay personas adultas ya mayores que nos dicen, desafortunadamente por mi historia de vida, yo no soy capaz de ternura, yo no soy capaz de ese tipo de cosas, yo soy más fuerte en mi trato, más fuerte en mis palabras, más... ¿Cómo
volver nuevamente, si de pronto sí lo recibió en esos 3 años, pero a lo largo de su historia, por diferentes circunstancias, lo fue perdiendo y fue endureciendo de pronto ese corazón? ¿Cómo es posible volver a esa ternura? ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo, Conciliar, Ana ¿no? María? ¿Cómo hacerlo? Bueno, acá hay 3 puntos súper importantes Ajá. que quiero retomar y estaba acá poniendo mucha atención. Primero que todo, la llamada, perdón, el mensaje de esta televidente. Sin lugar a dudas, nuestros hijos son nuestro mayor aprendizaje. Sí. Yo soy psicóloga, me certifiqué en disciplina positiva, hice mi primer taller de disciplina positiva como mamá en el embarazo de mi primera hija. Y así todo, siento que cuando ya la tuve en mis brazos, el aprendizaje empezó desde ahí. O sea, aprender al lado de ellas ha sido para mí súper significativo. A veces en los talleres los papás me dicen, no, es que a usted le queda muy fácil porque usted es psicóloga, pero yo soy ser humano, soy mamá. Sí, claro. Entonces, sí, claro. como ser humana y como mamá, traigo también una historia personal que he tenido que trabajar también para poder ser la mamá que mis hijas necesitan que yo sea. Entonces, miren qué tan importante. Entonces, ese punto por un lado. Después toca al padre otro punto que me parece importantísimo y es el de la ternura, el del amor, el que con esos hijos adolescentes a veces los papás se quejan porque no es fácil y dejamos, entonces tiramos la toalla y no seguimos ahí porque ya el adolescente pues muy difícil. Inclusive en un taller fue muy charro, una mamá llega y me dice, donde yo le diga a mi hijo que te amo, pues lo que les decía ahorita, te amo, me encanta ser tu mamá. Entonces yo le diga así a mi hijo adolescente, me dice, ¿usted qué le pasó? Cucha, se la fumó verde. Y le puede que sí. Yo le dije, puede que sí te diga la primera, Cucha, ¿usted qué? Se la fumó verde, ¿usted está en las drogas? ¿Qué le pasó? Puede que sí. Pero estoy segura que si a ese adolescente le seguís diciendo, te amo, me encanta ser tu mamá, gracias por gustar elegirme. Exacto, yo sé que a la 4ª vez que se lo digas a tu adolescente, y acá les voy a contar una anécdota personal para responder finalmente la pregunta que me hacías, y es que yo a mi hija de 4 años más o menos, cuando tenía ella 4 años, la que tiene ahora 6, le dije un día así, me encanta ser tu mamá, y ella se quedó mirándome como, y siguió jugando en lo que estaba, y yo, listo, y no es adolescente y no me dijo se la fumó verde, y yo, bueno, siguió jugando. Como a la semana volví y le dije, hija, me encanta ser tu mamá. Y ella me miró con unos ojos de ternura y me respondió, y a mí me encanta ser tu hija. ¡Ah, qué lindo! Mira, claro, hermosa. Y yo, Eso no se olvida. eso, exacto. Y mira, Qué o sea, yo lo dije sí, por claro. primera vez, ella me miró y sigue en su juego, y yo hubiera podido darme por vencida. Y yo sí soy boba aquí perdiendo el tiempo, diciéndole a los papás que le digan esto a los hijos y vea que no funciona, ellos tienen razón. Hubiera podido hacer eso, no, yo fui persistente, volví, lo intenté y recibí la respuesta, no que quisiera recibir, pero sí la respuesta que me llenó también mi corazón, me redujo mi amígdala, me liberó oxitocina y me permite seguirme vinculando con ella. Entonces miren que es todo un proceso súper chévere que va por dentro. Y ya por último, para responder también tu pregunta, yo pienso que acá también hay algo importante y es modelar esa conducta, ¿cierto? Si yo estoy con mi esposo, en este momento pues somos mi esposo y yo y las 2 niñas, somos los 4. Si mi esposo y yo también somos tiernos, si mi esposo y yo también tenemos detalles románticos, si ellas ven que nosotros solucionamos los conflictos con asertividad, que nos sentamos, que conversamos, que no hay discusiones fuertes delante de las niñas, sino que lo que tenemos que discutir, conversar, buscamos otros espacios. Si ellas ven que su papá es cariñoso conmigo, tierno conmigo, que yo, al él ser tierno conmigo, entonces él recibe también lo mismo, eso es lo que ellas están aprendiendo. Entonces no nos tenemos que esforzar mucho en enseñarles ternura, enseñarles amor, enseñarles empatía, cuando yo en el ambiente que me rodea ya soy empático, ¿cierto? Con la persona que nos ayuda en casa, con los vecinos, ser amable, ser empático, y eso se va aprendiendo también heredado. Ya cuando hay una dificultad personal, como es el caso que tú me pones acá sobre la mesa, es que a mí no me enseñaron, es que fui maltratada, es que yo fui abusada. Claro, aquí ya hay un trauma que traemos de infancia y que nunca lo solucionamos, y que si no nos enseñaron a amar, es difícilmente puedo amar, ¿cierto? Y conozco muchos casos así que se acercan, es que a mí no me enseñaron a amar, pero entonces para eso estamos nosotros, para eso también está Dios. Nosotros, sí se puede cambiar. Dicen que el oro
no aprende a hablar, sí se Sí, se puede, aprende a hablar. con un Así es, de proceso, con terapia, buscar ayuda, porque a veces, no, es que a mí no me enseñaron a amar y yo esas bobadas de abrazos y todo, ¿yo qué voy a hacer? Y ya, y me quedo cerrada en eso y ya, y no cedo, no busco ayuda, no miro cómo puedo solucionarlo, porque los hijos, nuestros hijos y nuestros nietos, los abuelos que ya tienen nietos, tienen que ser conscientes que los niños siempre van a necesitar amor, ternura, detalles, y no es que están interesados. A veces yo encuentro abuelos que me dicen o papás que me dicen, pero es que ellos ya me conocieron así, ellos saben que yo no soy detallista o mi esposa sabe que yo no soy detallista. No, es que no es que llegues acá con un regalo gigante y que tape todo el árbol de Navidad, es que llegues con un detalle porque los niños sí están esperando siempre algo, ¿cierto? Ese detalle, esa llamada, ese me haces falta, ese abrazo, a pesar de que tú no estás aquí, yo sí estoy aquí para abrazarte, para escucharte, para llamarte, para visitarte. Entonces, eso se da por parte y parte, ¿cierto? No nos podemos quedar siempre sentados esperando a que llegue porque no va a llegar. Exactamente. Que- Decía la palabra en días anteriores que al que pide se le dará, al que busca encuentra, al que golpea pues se le abre. Entonces yo creo que nos está haciendo también como falta a nosotros en ese sentido de la claridad de, bueno, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando. Pues vamos a hacerlo de frente, con tranquilidad de pronto, porque a veces nos llenamos es de una cantidad de prejuicios, ¿verdad? Y en el prejuicio Sí. nos quedamos y no avanzamos. Cuando tú decías, no, que el adolescente que se la fumó verde, que nos dice que lo otro, a veces estigmatizamos tanto al adolescente y nos quedamos Así es. estigmatizándolo y no vamos más allá y no reconocemos ese ser humano tan bonito, tan tierno, tan lleno de inquietudes, de temores también, pero ir más allá, no quedarnos sencillamente en lo que ya se volvió la frase de cajón. Uy, el adolescente, uy, su hijo está en la adolescencia, uy, no, terrible. Entonces es como tratar de acercarnos más allá. Sin embargo, Ana María, ya en estos últimos minutitos que nos quedan, que tú nos ayudes también como en otros aspectos de pronto que no hemos tenido en cuenta sobre ese educar en la firmeza, en la ternura, ¿sí? ¿Qué aspectos de pronto se nos han quedado por fuera y que sea oportuno nombrarlos ahora o pronunciarlos ahora? Claro que sí. Mira, yo siempre les digo a los papás, para mí hay como 5 premisas importantes, 5 herramientas, porque a veces los papás quieren eso, ay, el cuadernito para anotar rápido, esta que es la parte importante. Sí. Entonces es ponerse siempre a su altura, mirándolo a los ojos, abrazándolo, ¿cierto? Ponerse a su altura, validar la emoción. Yo sé que estás triste, yo sé, si yo estuviera en tu lugar, a mí también me hubiera dado rabia y así valido esa emoción. Sincronizar sus sentimientos, es decir, como cuando sincronizamos una emisora, sincronizamos los sentimientos. ¿Cuáles? Todos, porque es que a veces subestimamos los sentimientos de ellos. Ay, es que vino pues hecho un mar de lágrimas porque botó el buzo en el colegio, o al adolescente vino pues un mar de lágrimas porque la niña que le gusta no le para bolas. Nos sincronizamos con esos sentimientos y con esa parte emocional de ellos. Nos encargamos de su mundo emocional, es decir, les ayudamos a resolver los conflictos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si esa chica que te gustaba no te mira y te dice que no está interesante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y les ayudamos a que tengan herramientas para solucionarlo. Al chiquito que no puede gestionar esa pataleta, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ahí me estoy encargando como adulto responsable de su mundo emocional, ¿cierto? Y nombrar las emociones también me parece importante. A los chiquitos enseñárselas a nombrar. Mira, eso que sientes se llama rabia, eso que sientes se llama miedo. Eso que estás sintiendo es alegría. Y al adulto, qué rico que estás alegre, pero tampoco nos podemos poner muy alegres porque llegamos a una euforia y ya la euforia no es tan chévere. Qué rico que estás triste y puedes demostrar esa tristeza, pero también tenemos que controlar esa tristeza porque si esa tristeza no se controla se convierte en una depresión. Al adolescente ya le vamos hablando en otros términos, ¿cierto? Entonces, miren que cada etapa tiene su proceso en el que podemos trabajar tanto la parte cognitiva como la emocional, porque como adultos a veces vamos dejando a un lado esa parte emocional y nos enfocamos más, es que es muy inteligente, es que suma perfecto, es que ya aprendió a leer y escribir, es que en la universidad le está yendo súper bien, es muy talentoso, pero nunca abonamos esa parte emocional
y es que está aprendiendo a ser cada vez más empático, ya se preocupa más por su hermana, le encanta ser respetuosa, colaboradora, ¿cierto? Entonces es un equilibrio, tanto lo emocional como lo cognitivo, y siempre que las dos vayan muy de la mano y trabajarlas juntas para remar juntas a la misma dirección. Oiga. Si buscamos todo el tiempo como solución a esos conflictos, estamos desperdiciando todo ese proceso tan maravilloso. Es que tanto la primera infancia, por su lenguaje, por esa ternura que ellos manejan, como la adolescencia, son etapas maravillosas de aprendizaje para nosotros como adultos. Entonces disfrutémoslos de principio a fin todo lo que podamos. Oiga, nombrar las emociones es muy importante, ¿no? Porque ya cuando uno sea adulto ya no la va a llamar suegra, sino miedo. Sí, sí. Sí. Suegra, si no miedo, ay Dios mío, señor. Ana María, y ya para finalizar, ahora que tú dices que es importante nombrar, ponerle nombre a esa emoción, ese sentimiento que está experimentando, ayudarle también de pronto a que lo describa, ¿no? Ujú. Claro. Porque Sí, lo ayuda claro. a conocerse y se ayuda a dar a conocer, ¿verdad? Mira, es que lo que estoy experimentando, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? lo que estoy Sí, claro. sintiendo es como esto, lo comparo, lo mido, lo pongo como en escalas, algo para que la otra persona Autoconocimiento, también sí. entienda perfectamente qué es lo que está experimentando esta persona y le demos la validez que corresponde a esa emoción, Ana María. Eso, y que nos nombre en su cuerpo. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Ay, no, es que Sí. siento como en el estómago ese vacío. Perfecto. ¿Y dónde más? No, el corazón me palpita a 1000. Y siento, mira, siento que sudo las manos. Entonces, le estoy ayudando a descubrirlo, porque es que las emociones también se manifiestan fisiológicamente. No es solamente que se tiró al suelo a llorar o el adolescente que tiró la puerta, ¿no? Fisiológicamente el cuerpo también nos habla a través de las emociones. En la parroquia trabajamos, en una parroquia donde yo estaba, trabajamos un proyecto, lo llamamos Termotín. Y entonces era cuando yo veía que alguien tiraba una basura en el piso, ¿qué sentía? Y entonces y también eso le pasa a uno interiormente, cuando alguien me dice una palabra, ¿yo qué siento? Entonces era un termómetro que se subía y entonces había niños que lo subían muy alto, había unos que los ponían intermedio, para cada uno tiene una reacción distinta, pero aprender a validar eso y que me interesa el otro y decir, oye, está sintiendo hasta diferentes niveles y cómo es importante también autoconocerse, ¿no? Conocerse. Y autorregularse también, aprende uno a autorregularse cuando dices, maravilloso, maravilloso este tema y agradecerte enormemente, Ana María, por tu compañía, por todo lo que nos has regalado en este día frente a este tema, de verdad, muchas Sí, gracias. gracias. Bendiciones enormes, Ana María, a ti como mujer, como mamá, mamá. como profesional, en todos los campos donde te desarrollas, mil bendiciones, gracias. Ay, a ustedes por la invitación, padre, Marjorie, mejor dicho, estoy feliz de haber participado en este programa, me encanta entregar de lo poco que sé y de lo que he aprendido también en este camino, y gracias, bendiciones para ustedes también, y feliz cumpleaños al cumpleañero, que han felicitado tanto. Sí, señor. Vale, Muchas muy gracias. bien, Ana María, muchísimas Después les gracias. aviso cuándo es el mío, todavía falta. Ah, bueno, bueno, nosotros atentos para celebrar ese día, ¿vale? Vale, vale, gracias. Listo, chao, chao, Ana Chao, María. Un abrazo desde acá, desde la virtualidad, un abrazo. Igualmente, te lo recibimos y te enviamos otro muy fuerte.